Buenas noches, amigos. Gracias por recibirnos una vez más. Luis Medina en positivo con ustedes. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que consideramos de vital importancia para la vida de cualquier sociedad, cualquier pueblo, cualquier país. Sin el elemento que vamos a tocar hoy, no tiene, pues, para mí, un rumbo fijo o un rumbo certero. Hoy vamos a hablar del tema de la importancia, de la trascendencia de la cultura en cada región y en especial en el estado de Anzoátegui. Es para nosotros, por cierto, que cuando estamos hablando de nuestra propuesta en materia de desarrollo de Anzoátegui, le damos una importancia vital al tema cultural. Constituye el tema de la cultura y de la cultura en general, en especial de la cultura popular, un tema de arraigambre y de sentido de pertenencia de las comunidades. Las sociedades que se identifican entre sí y que tienen valores que los identifican y los hacen de vivencia común, son sociedades que adelantan, son sociedades que son sociedades que tienen símbolos. Los símbolos son de una importancia vital. Yo, por ejemplo, creo que uno de los elementos del pueblo zuliano y de la zulianidad, que es representativa en América Latina, es uno de los elementos que los identifica a ellos, es la Virgen de la Chinita. Y eso no quiere decir que todos los zulianos son católicos, pero esa imagen, esa creencia, esa fe, esa identificación, ese punto de encuentro, no lo hace ninguna actividad de carácter económico o político. Lo lleva el tema de la cultura. En este caso lo hace una actividad de carácter religioso, pero también en el caso del Zulia, que es un ejemplo que hemos tomado al occidente del país, está, por ejemplo, la música. La gaita maracaibera es un elemento que une al pueblo zuliano. También lo une inclusive el mismo vocabulario que los identifica de las demás regiones, de otras regiones del país. Los identifica también, por ejemplo, el lago de Maracaibo. Es decir, el lago de Maracaibo es un elemento que identifica. En el caso de los orientales también, por ejemplo, tenemos a la Virgen del Valle, en el caso de los margariteños, pero en el caso de los margariteños también la música margariteña tiene, pues, esa incidencia. Para hablar de estas cosas y de muchas otras que son de trascendental importancia, hoy vamos a tener con nosotros y a compartir con nosotros al maestro Ramón González, perdón. Ramón, amigo de larga data, lo conocimos hace muchos años, cuando era director de cultura del municipio Juan Antonio Sotillo. También en esa época, el maestro Ramón González, que es maestro de música casualmente, dirigió o presidió la organización de la orquesta típica en Venezuela. Es un hombre ligado al mundo de la cultura, pero a través de la música, pero también enraizado y expandido hacia otras artes y hacia otros escenarios culturales de los cuales vamos a conversar. Bienvenido, Ramón. Qué bueno tenerte en Luis Medina en positivo, porque queremos hablar de lo positivo y de lo que puede hacer la cultura para salir de la crisis que tenemos. Bien, gracias, Luis, por tus palabras. Y podríamos decir, de acuerdo al ejemplo que pusiste al principio, sobre los maracuchos, que igualmente sucede, como dije, con los margariteños, también con los orientales de esta parte del país, ¿no? Donde el galerón, donde
la fulía en Cumaná es rica, cada vez que uno siente algún cumanés haciendo la fulía de Mariano, de nuestro Luis Mariano, o la música de los grupos culturales ancestrales ya, que todavía persisten y existen en Cumaná. Igualmente aquí en Anzoátegui, aunque Anzoátegui nunca ha sido así tan rico folclóricamente hablando o popularmente hablando, son muy pocas las expresiones. Son pocas las expresiones musicales, pero que poco a poco con los años se han ido enraizando en nuestra sociedad. Es así como el ensamble Cariña aquí, entre Barcelona y Puerto La Cruz, pues nos deleita siempre con su música. Igualmente nos ayuda mucho el haber sido, pues, de haber recorrido el Estado de Anzoátegui desde la Dirección de Cultura del Estado, que nos faltó decir, sirvió para que este servidor pues se nutriera de las miles de manifestaciones que existen en Anzoátegui y que no se han desarrollado como debió ser. Son patéticas y a veces hasta pasaron desapercibidas en muchas ocasiones para muchos gobiernos. Ramón, oriéntanos un poquito sobre tu trayectoria en el mundo de la cultura. Yo sé que tienes muchísimos años en esto, pero por lo menos los elementos más importantes de tu participación en el mundo cultural en el estado de Anzoátegui y en Venezuela. Bien. Desde mi salida de la prestado de la Escuela de Música Don Ángel Mota, donde me formé y donde enseñaba mi cátedra de teoría y solfeo para enseñar a leer y que aprendieran a leer los niños anzoáteguenses. Fui pasado en ascenso a la Dirección de Cultura del Estado como subdirector de Cultura del Estado. Desde allí parte pues mi trabajo cuando el doctor José Antonio Abreu en el año 79 me participa que debo ser su coordinador general para crear la Sinfónica Juvenil del Estado de Anzoátegui. Allí, después de organizarla en 3 meses, que por cierto para él eso fue un récord, bueno, para nosotros fue muy fácil porque existía el material humano que estaba dentro de la misma escuela ya formado por todos nosotros. Al doctor no le fue difícil pues tener la Sinfónica de Anzoátegui formada. De allí vino entonces el sistema, me voy de la Sinfónica a los 6 años con el doctor Abreu y decido que la música nacional es mi fuerte, que debe ser mi dedicación. Y en el gobierno del doctor Ovidio González, que era donde me habían ascendido de coordinador general, creo la orquesta típica Anzoátegui. Al crear la orquesta típica Anzoátegui, una pléyade de hombres que habían allí, de mujeres, trabajadores culturales, decido y hacemos el primer encuentro nacional de orquestas típicas de Venezuela, buscando pues enraizar, como a ti te gusta utilizar esta palabra, enraizar la música nacional, lo nuestro, como lo tienen ustedes el lema aquí, primero lo nuestro. Y hacemos el primer encuentro nacional en el 93 en homenaje a la orquesta típica nacional que fundó Ramón y Rivera. Así es. De manera pues que tenemos, lo que quería significar es que tenemos un hombre que tiene una vasta experiencia en el mundo de la cultura, en el mundo de la música. Ahora bien, Ramón, nosotros, por ejemplo, en la propuesta que hacemos de desarrollo de Anzoátegui, decimos que el desarrollo de Anzoátegui es fundamentalmente un desarrollo de carácter económico. Este es un estado con unas potencialidades inmensas en cuanto a la posibilidad del desarrollo de la economía. Por ejemplo, el tema del turismo, el tema de la agroproducción, el tema de la agroindustria, el tema de la industria, el tema de las riquezas petroleras y gasíferas que están en el estado, de manera que eso les da unas inmensas posibilidades a Anzoátegui. Pero en alguna oportunidad, conversando con un amigo común llamado Chelique Saravia, que es un hombre también de nuestro estado y que comparte con nosotros, decía, él planteaba el tema de la identidad, del rescate de la identidad. Y yo a eso le sumo
como él plantea el rescate de la identidad como un elemento de encuentro de los anzoatiguenses. Pero yo a eso le sumo de que si nosotros no tenemos identidad, si nosotros no tenemos raigambre cultural, si no tenemos, digamos, íconos donde encontrarnos, eso no va a beneficiar el desarrollo económico. Es decir, que lo que puede beneficiar el desarrollo económico es que los anzoatiguenses se sientan más anzoatiguenses. Y no es precisamente el dinero lo que logra ese elemento. Lo que logra ese elemento, como lo decíamos en el caso del Zulia, en el caso de los margariteños, son los elementos de carácter cultural. Por ejemplo, en el caso de Anzoátegui, Marinos de Oriente. Eso es un ícono. El tema de la música, el tema del encuentro, el tema religioso. Y hay muchos otros temas. En esa materia, yo sé que tú en alguna oportunidad trabajaste también con una propuesta de carácter cultural para desarrollar un programa y un plan de desarrollo cultural que nos colocara a la vanguardia de ese tema. ¿Nos podrías hablar un poco de esa propuesta? ¿Cómo no? En el 2008, en la ciudad de Caracas, unos profesionales, ingenieros, abogados, trabajadores culturales, crearon un sistema que ellos llamaron multiculturalismo para Venezuela. Y crearon un proyecto de esta naturaleza y lo presentaron pues a las autoridades de aquella época. Lamentablemente eso no llegó a feliz término, sin embargo ellos parece que lo usaron un poquito entre Petare y Katia. Y entonces la manifestación multicultural que ellos proponían dentro de ese proyecto, que por cierto lo tengo en mi casa hasta ahora también igualito en una carpetica guardado, que nunca se pudo poner en práctica tampoco aquí en Anzoátegui, aparte de que no había, como tú dices, el aspecto económico. Los gobiernos nunca han querido invertir en cultura, simplemente favorecer a uno que otro tanto y dejarlos que se manifiesten. Y por eso quizás el desarrollo cultural en Anzoátegui no ha sido como debe ser. Bien, el multiculturalismo que ellos proponen es una función así: educación, cultura y residencia. ¿Qué significa esto? Que después la residencia se convierte en el sitio donde está el hecho cultural. Luego se trae a la cultura en general y con educación, y yo creo que conversando contigo hace pocos días, hablaste de lo económico, que es lo que le ha faltado a la cultura, ¿verdad? Y eso debería ser introducido en ese parangón, pues, de lo que acabo de decir. El desarrollo económico ayudaría a que la parte cultural enraizada en esa residencia se comunique con las demás residencias cercanas a su entorno. Por ejemplo, Anaco se comunicaría con Santana, con Pueblo Nuevo, con Cantaura, con todas esas poblaciones aledañas. Ahí entraría, por ejemplo, elementos como la artesanía, que tiene que ver con el tema cultural. Okay. Es decir, la artesanía es una identificación de los pueblos. Eso sería uno de los puntos, ¿verdad? Pero si hay una manifestación folclórica musical o una enraizada, así como los cariñas con su baile cariña, ¿verdad? Cuéntale, llevar ese baile cariña no solo que se quede en Cachama, sino llevarlo al Tigre, a Pariaguán, San Diego de Cabrutica, pero permanente. A la geografía del Estado. El tema de la identificación, porque yo digo que la cultura debe tener, debe tener identificación, debe estar vinculada con el tema de la identificación. Y la identificación está vinculada con el tema de la pertenencia, el sentido de pertenencia. Entonces, si hay una sociedad que no tiene identificación, no tiene sentido de pertenencia, bueno, se roban los cables del teléfono, la ciudad, los bienes comunes no son cuidados. Ese es un tema que es directamente relacionado con eso. Pero también el tema económico está relacionado con eso. Cuando hay un pueblo, una sociedad que está relacionada desde el punto de vista de identificación, que siente que él vive, ese ciudadano es un ciudadano de un estado el cual él le tiene aprecio y le tiene cariño a su estado, va a ser una persona mucho más productiva.
y lo va a hacer con un sentido de solidaridad mucho mayor. Yo estimo, entre otras cosas, primero que los gobiernos han sido muy malos en los últimos años en nuestro apreciado estado de Anzoátegui y en el país en general, pero que también los gobernantes nunca han vinculado la importancia de la cultura con estos elementos, porque el que la vincule se va a dar cuenta que es un buen negocio invertir en cultura. Nosotros, en una propuesta que hemos venido elaborando desde hace muchos años, que la comenzamos a elaborar desde Fede Cámaras inclusive, nosotros planteamos que debe haber una reforma del sistema impositivo en el estado de Anzoátegui, y que los impuestos que cobra el Ejecutivo Regional, haya una parte de esos impuestos, inclusive en los municipios también, proponerle a las alcaldías esa misma ordenanza, que de esa actividad económica se cree un fondo para el desarrollo de la cultura, para la apreciación de la cultura, que venga directamente del aporte que hacen los empresarios en la producción económica, en la actividad económica. Y que eso se vea relacionado, pues, para que tengamos buenas casas de cultura. Hoy, lamentablemente, algún televidente nos puede decir, bueno, pero si ni siquiera tenemos un dispensario bueno, tú te vas a poner a pensar en el tema de la Casa de la Cultura. Bueno, lo que pasa es que lo del dispensario y lo del centro médico es imprescindible, eso lo debemos tener y eso lo debemos atender, pero también debemos atender la parte pues de la cultura, y ahí está la música, la artesanía, la pintura, las artes escénicas, todas las artes. En ese sentido, ¿no crees tú que si nosotros lográramos un gran acuerdo en el Estado y que pudiéramos ponerle recursos a eso, pudiéramos nosotros recuperar el sentido de identidad y de pertenencia al Estado de Anzoátegui? Mira, ha dicho cosas maravillosas, que ojalá se lograran y se puedan lograr, y se pueden lograr. Y se pueden hacer. Claro, si hay una dirigencia que le duela el pariente pobre de los derechos humanos, como es la cultura, porque acuérdate que Sí. primero fueron los derechos civiles y los derechos económicos, y la cultura vino cayendo al final, junto con la educación en este caso. Eso nace desde la Europa, qué sé yo, habrá como 50 años atrás. Pero me acabas de decir que la parte que le duela a uno como anzoáteguense, me hiciste recordar al compositor anzoáteguense Aguirre, que extrañable amigo, cuando en su primera frase sobre el Neverí dice, y el Neverí te arrulla con su canto armonioso. Qué bello esa frase. Ese es un ícono de nosotros aquí en la ciudad. Así es. El Neverí. El El Neverí debe tener ya debe uno de preocuparnos por tenerle su propia esencia cultural, en música, en teatro, en cine, en fin. Agarrarlo como la joya. Lo que pasa es que ni lo limpiamos. No, exactamente. Es increíble. Estamos de espaldas. Es increíble. Nos pasa por el frente, nos arrulla, nos desvela en mucho de Yo me imagino que en ese sentido, Ramón, por ejemplo, ciudades como París, tienen un poquito de más avance que nosotros. Ellos viven en función del Sena. Y entonces el Sena, que es un río como cualquiera, pero se convierte en un atractivo turístico porque ellos atienden, no ven bora por ningún lado, todo está limpio, transportan, la gente les encanta ir en un barco sentados para que los atiendan, le pongan una música y eso es un paseo por el Sena. Pero el Sena no tiene, es decir, quizás un poco más grande que el Neverí, pero es lo mismo. Claro, igualmente que los italianos con el Po. Ahí está. El río Po, para ellos, bueno, pues, en fin, es igual o parecido a lo que habla sobre el francés, el Sena. Pero yo fui asesor, por cierto, de la Comisión de Cultura hace 8 años atrás, de la anterior legislatura anzoáteguense, y de ahí en el área ya está plasmado que se cobra un 1%. Ajá. No sé si era la gobernación o las alcaldías para la cultura. No sé si eso se cumple, No, si eso para lo nada, están, beneficia a alguien. En fin, la orquesta típica... También después, hay un fondo de deportes que tampoco tampoco el creo gobierno que- regional no está interesado en eso, parece que tampoco no. No le han dado importancia lo a ese respetan. No hay respeto por eso. Bueno, aparte de que la pandemia ahora Claro. llegó y apartó un poquito a los grupos culturales, a un mínimo, lo desterró a un mínimo de trabajo.
muy pocos son los que pueden estar entre el público, muy poco lo que se puede ver sobre ellos. Danza Guamachito, por ejemplo, que tengo años que no la veo en sus quehaceres naturales. La misma orquesta típica, ya prácticamente como que está desaparecida. En fin, todas las agrupaciones, hasta la misma sinfónica, casi ni se escucha ya. Y dentro de ese multiculturalismo que hablamos, está eso, el eje de un sitio, como hablamos de los Cariñas, una invención, por ejemplo, del Neverí, que se practica mucho en Aricual, en cierta parte por donde están las minas. Eso no lo conoce casi nadie. ¿Por qué? Porque no tuvo la salida, ni tuvo el arraigo de la comunicación, educación, cultura y residencia. Así es, así es. Eso sería bastante loable volverlo a repetir. En la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre, y yo estoy convencido de eso. Miren, hay un elemento que también me gustaría comentarles, es decir, el tema del deporte. La cultura y el deporte son elementos que crean identidad. Bueno, y si no, vamos a hablar de esta joven que acaba de obtener una medalla olímpica, ¿ok? Es decir, el nombre de Yulimar está en todos los venezolanos, pero además está en todos los anzoátegui. Ahora imagínate tú cómo estará la gente de Tronconal. Es decir, ese es un valor de identidad tremendo. Entonces, cuando alguien dice, pero bueno, un gobernante dice, vamos a estar gastando dinero en canchas, en atletismo, en deportistas de alta competencia, eso no vale la pena, eso es fundamental. Ahora sí quieren todos los gobernantes o los políticos abrazarse a la campeona de la medalla olímpica. Pero me imagino, como muchos otros deportistas, han tenido que transitar momentos de mucha necesidad para poder obtener los éxitos que han obtenido. Y es el mismo caso de la cultura, son como cenicientas en este sentido. Un poco yo creo que el planteamiento debe ser que tanto la cultura como el deporte deben ser actividades que tenemos que resaltar, porque lo que importa es el tema de la anzoateguidad, el tema de la identificación cultural. El tema que sepamos, por ejemplo, y no sé si lo comentábamos el otro día, Ramón, esta zona de espíritu con el trabajo de la madera, de las sillas, del cuero. Ahora, ¿eso de dónde viene? El cuero viene del trabajo de la ganadería. Ahora, y ese cuero, y aquí había talabartería. Yo en alguna oportunidad, por ejemplo, en Onoto, en esa zona, me contaban gente mayores que habían varias instalaciones de la talabartería, de gente que trabajaba el cuero, y ese es un arte, el trabajar el cuero, pero además es un arte que deja dinero a quien lo hace y que lo hace una persona productiva. Los carpinteros que hacen las sillas, esas sillas de madera rústica, ¿a quién no le gustaría tener una silla de esas en su casa, que es una cuestión de comodidad? Es decir, vale la pena, y es la conciencia que yo quiero que aprovechemos este espacio para decirle a todo el mundo que vale la pena que volteemos la cara hacia el tema de la cultura, de la música, del arte, de todo eso. Oye, el deporte, como tú mismo acabas de decir, la cultura, la música y el deporte van de la mano. Son parangones, como dicen, de la justicia en lo cultural. Y si no invitamos a alguien que esté en Rusia y que oiga Caballo Viejo para ver qué le da. Ah, bueno, imagínate, yo tengo a Caballo Viejo en distintas versiones. Plácido Domingo me deleita cuando lo escucho cantar Caballo Viejo. Así es. El deporte y la cultura tienen una interrelación muy importante. Recuerdo que lo hicimos en el estadio Chico Carraquel, en una serie del Caribe que ahí se hizo. Yo canté el himno nacional como director de cultura del municipio, y luego los muchachos pequeños hicieron un pequeño juego de ping-pong antes de que empezara la serie del Caribe. Esa cosa impactó en la gente, le gustó, aplaudieron a rabiar, y se hizo el primer lanzamiento y arrancó la serie del Caribe. Lo que significa, pues, que es lo que estás diciendo, que entre el deporte y la cultura hay que rescatarla. Claro. No solo rescatarla, es que hay que invertir. Hay que invertir, es un buen negocio invertir en eso. Porque eso trae el trabajo,
Eso trae salud, eso trae de todo, viene todo junto para que el pueblo se considere y se sienta representado por su gobernante. Y trae paz, y Pues, trae tranquilidad, trae hermandad. eh, Alguien que me diga que esos elementos no son adecuados para impulsar el desarrollo económico y el desarrollo sustentable de un país. Rolimar es un ejemplo patético de eso. Aquí todo la sentimos, todo la queremos, todo la adoramos, ¿no? Porque es nuestra, está aquí. Es parte de ese multiculturalismo del que Claro. hablamos anteriormente. Ella es un ícono de eso. Claro. Podría ser, debería ser. Y eso hay que explotarlo en el sentido de la difusión, la promoción, porque aquí hay un error, no sé si alcanzará el programa, que promoción y difusión no es una sola cosa, son distintas. No, y que la cultura no solamente necesita el tema del atender una orquesta, un instrumento, una sede para una orquesta, sino también la difusión. Es decir, esa difusión, esa masificación de la información y de lo que tenemos es la que nos hace que... La difusión es el cómo, ¿no? Así es. Y la promoción es el qué. Correcto. Entonces, si ya tenemos el qué, que es la promoción, todos los recursos adecuados, viene la difusión, que es la que va a promover todo este multiculturalismo. Un saludo de despedida a la audiencia y de esperanza sobre el tema y la posibilidad de la cultura se convierta en una herramienta de desarrollo. Bueno, ojalá que esto llegue a todos ustedes y sintamos más que arraigarnos más hacia lo nuestro, hacia nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestra esencia de ser venezolanos. Muchas gracias. Ese es Ramón González, otro trabajador de la cultura, otro anzoátegüense de importancia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios me lo bendiga.